nos regresamos al tema de la violencia contra las mujeres en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque ha reportado un alarmante incremento y esto lo demuestran los recientes casos que han sido cada vez más violentos y cada vez más en cantidad, ya sea con arma de fuego, golpes, asfixia, incluso ataques con químicos. Las entidades con mayor riesgo de feminicidio son el Estado de México y el Estado de Colima, según el Mapa Nacional de Feminicidios desarrollado por la ingeniera geofísica María Salguero. Este mapa destaca que de enero de 2019 a febrero de 2020, 746 mujeres fueron asesinadas a balazos, 150 a golpes, 135 apuñaladas, 100 mujeres asesinadas con arma de uso exclusivo del ejército. Y de acuerdo con esta herramienta, con estos mapas, de enero a febrero de 2020 en la Ciudad de México fueron asesinadas 12 mujeres, incluyendo el crimen contra la pequeña Fátima, y más de 300 mujeres muertas a nivel nacional. Y esto sin dejar de mencionar la hazaña y el horror de aquel asesinato donde una mujer no solamente fue privada de su vida, fue desollada enfrente de un niño que padece autismo, pero que el día de hoy tiene que enfrentar una situación traumática en lo que es una de las fotografías más horrorosas de hasta dónde está escalando la violencia contra las mujeres en nuestro país. Y para conocer más a propósito de esta herramienta, el Mapa Nacional de Feminicidios en México, el cual además está disponible en internet, usted lo puede consultar ahora mismo, pues se encuentra conmigo su creadora, María Salguero. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Como siempre, por estar con nosotros. Pues hasta la Guardia Nacional y Fiscalía General de la República ayer me dijeron de Fiscalía que iban a usar mis datos. Pues eso es una buena noticia. Lo peor del caso es que no me dan ni un peso para el internet. Bueno, pero por lo menos tú no paras de trabajar en pos de las mujeres y de un movimiento muy importante que se está desarrollando ahora. No paras de trabajar, María, y ayer precisamente presentabas novedades en tus mapas. Cuéntame. Híjole, pues hago, como les digo, siempre uso las cifras del Secretariado Ejecutivo porque siempre el mapa, las cifras de prensa quedan muy abajo de la cifra oficial. Así es. Pero quien ahora sí me sorprendió, bueno, ya Guanajuato tenía un clima de violencia a la alza desde 2017, pero ayer reportó 53 mujeres asesinadas tan solo en el mes de enero, quedando por encima del Estado de México. Por primera vez un estado duplica en cuanto a mujeres asesinadas al Estado de México. Y lo que es más, Guanajuato. Guanajuato. Y lo que es más impresionante es que el Estado de México pues es el más poblado, pues es el más grande. ¿Sí? Y es el que tiene además una de los fenómenos de violencia más incontenidos. Y también Guanajuato, pero un día antes salieron narcomensajes en Guanajuato donde el cártel Jalisco anuncia que va a asesinar a las mujeres relacionadas con el mar. Y hasta pone los nombres de ellas. Explícanos un poquito cómo podemos entender mejor tus mapas. No sé si Cabina me pueda desplegar los mapas para que María vaya platicando. Cuéntanos qué significan estos números, María. Pues son los números de mujeres asesinadas en cada municipio. Cuando uno los va acercando se va viendo los municipios, las localidades, viene por rango de edad de las víctimas, cómo fueron asesinadas, quién las asesina, cómo las asesina, las condiciones en que deja los cuerpos y la situación legal de los agresores. Estos datos ya se actualizan con información de las fiscalías y procuradurías. 1523, y me regresan al primer mapa que nos pusieron. Todavía hay otros 1000 casos que no son visibles. Ajá. Porque les estoy poniendo el indicador correcto. Nada más había cargado la nota, el lugar, el nombre de la víctima y la edad. Híjole. Pero me hace falta el escenario. Quiero detenerme en un lugar del Estado de México donde hemos visto esta incidencia en particular y de forma particularmente violenta, y me refiero a Ecatepec. 1529 casos registra tu mapa hasta el día de hoy en ese lugar. ¿Qué pasa en Ecatepec? No, de hecho son un poquito menos porque se agregan los de los municipios aledaños. Ok. Se agregan unos de la Ciudad de México. Tienes que ponerte como por las colonias para ir viendo y sumando. Pero pues Ecatepec tiene el problema casi de Juárez, que fue un municipio sin planear, sin planificación urbana, sin oportunidades de empleo, de trabajo. También fue un municipio atractivo para la familia michoacana que entró,
entró a tomar control del Estado de México. Ahí fue cuando el crimen organizado se apoderó del Estado de México. Y de hecho lo vemos en el libro de Lidiet Carrión, de La Fosa de Agua, como algunos de estos narcomenudistas enamoraban a las chicas, las usaban y las terminaban asesinando. Y muchas de ellas terminaron en el Río de los Remedios y otra en la carretera. O sea, porque también tiene ese contexto de crimen organizado, de que el tejido social está roto, no hay lugares para esparcimiento, el incremento de uso y abusos de drogas, todo eso es un caldo de cultivo propicio para la violencia. Y además es interesante porque lo que tú dices es verdad. Estamos viendo ahí 1529 es el número que marcas, pero tú dices, ese Ecatepec son los municipios aledaños que forman este cinturón del que tú estás hablando, que encierra a este municipio prácticamente en el desahucio, María. Sí, porque ha sido desatendido. O sea, la gente de Ecatepec viene a trabajar y a la ciudad. Y se hacen hasta 2-3 horas en trasladarse de ida y otras 2-3 horas en trasladarse de vuelta. Te preguntaría qué es lo que pasa en Puebla. Por ejemplo, los últimos días hemos visto, ya llevan 3 días consecutivos los estudiantes, bueno, la violencia es generalizada, pero Puebla particularmente tiene focos rojos en trata de mujeres, en violencia de género y en feminicidios, por supuesto. Claro, y también tienen un contexto de crimen organizado también, o sea, porque también allá tienen su triángulo del Huachicol cuando dejaron cuando le cerraron uno de los ductos, se fueron hacia el asalto a transporte, vehículos. De hecho, tengo algunos casos de mujeres que han sido asesinadas en intentos de asaltos a vehículos. Entonces, pero esos son asesinatos dolosos, no necesariamente tipificados como feminicidio, o también sí. No. Cuéntame. No son asesinatos violentos, pero aquí entra otra forma, entra dentro del cóctel de, ahora sí yo les digo, de características que hacen propicio el territorio para la violencia. De factores, claro. Y luego estos grupos del crimen organizado también se diversifican a trata, se vienen los temas de desapariciones, porque en Puebla hay un número alto de niñas y mujeres desaparecidas también. Sí, ¿cómo no? Sí, o sea, claro. Todo se va conjuntando. El asesinato de estos chicos médicos también puede ser hasta por estigmatización de la nacionalidad, porque recordemos que hace mucho asesinaron a un colombiano también, porque creyeron que eran de estos extorsionadores de gota a gota. Porque hay algunos colombianos que están involucrados con algunos grupos delictivos, pero no todas. Entonces puede ser hasta estigmatización de la nacionalidad. Salvo el caso de Chihuahua, que es muy emblemático, estamos viendo que se está concentrando en los estados más hacia el centro del país la violencia de género, lo más relevante. ¿Qué pasa con Tamaulipas, Durango, Sonora, Sinaloa? De Tamaulipas estuve hablando con una periodista allá y yo siento que no nos llega la información como debe ser. Periodistas están amenazados de muerte si difunden lo que pasa allá. Y las personas que tratan de sacar un poquito de información también. Entonces sentimos que no nos llega lo que es, pero si vemos Juárez, vean cómo está Juárez y cómo está Tijuana. Sí. O sea, Tijuana y Juárez tienen un contexto de violencia aunado al crimen organizado también. De hecho, asesinan mucho a las mujeres de los grupos rivales, tan solo por su sentido de pertenencia. En Juárez el año pasado asesinaron a 3 niñas, eran de 14, 13, 4 años, las ejecutaron frente a su papá. Su papá ve cómo las ejecutan, a él se lo llevan, lo levantan y después aparece ejecutado y torturado. Se les llama feminicidios por pertenencia al enemigo. Ven a la mujer como un objeto de posesión del rival y para hacerle daño también asesinan a sus mujeres. Quisiera irme al estado de Veracruz ahora, porque el estado de Veracruz tiene varias particularidades. Pues la violencia generalizada, sí, una complejísima estructura de crimen organizado, sí, una violencia contra las mujeres, pero también, y ahí es donde te quiero hacer una pregunta y a lo mejor va a ser un poco compleja para ti, Veracruz tiene una comunidad trans importante. Sí. El día de hoy ya, de acuerdo a la ley, cuando puedes hacer el cambio de género, y Veracruz tiene el primer lugar en crímenes de odio por homofobia, que ataca principalmente a la comunidad trans. ¿Eso está considerado en tu mapa como un feminicidio? Lo considero como transfeminicidio. Transfeminicidio. Entonces es un orden independiente. Sí, pero sí las considero dentro de porque las asesinan por su
condición. Es que como es un cuerpo feminizado, a fin de cuentas la asesinan por su condición de cuerpo feminizado y la asesinan con la misma hazaña. Así es. ¿Qué pasa en los estados del sureste mexicano? Pues tenemos también, es que ya en todos los estados tenemos crimen organizado, tenemos la violencia familiar, tenemos la violencia comunitaria. Todo está afectando por igual, o sea, no estamos en ningún lugar seguros, ni en la casa, ni en la calle, y ni en las escuelas. ¿Cada cuándo estás actualizando estos mapas, María, o es un trabajo permanente? Pues es un trabajo permanente. De hecho, ahorita lo que estoy haciendo es de que estoy homologando información. Ahorita la información homologada la tengo para Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Estado de México, parte de Nuevo León, Sinaloa. Y ahorita voy a homologar Guanajuato. ¿Qué me refiero a homologar? Porque antes no les ponía la etiqueta por crimen organizado, ¿no? Porque hay feminicidios que los comete el crimen organizado y otros son por violencia familiar. Sí. Pero no puedo poner en el mismo paquete los mismos porque el perpetrador es diferente. Claro. Quien sí tipifica feminicidios por crimen organizado son Sonora y Morelos. Si entran dentro de las causales del Código Penal, así han vinculado y sentenciado a miembros de los Rojos en Morelos, por ejemplo. Es que ese es un tema medular el que estás tocando en cuanto a la manera de hacer justicia, porque no se tipifica el feminicidio como feminicidio en muchísimos de los casos. Y es por eso que el número negro es inmenso, o es por eso que en muchos estados pues no se reportan los feminicidios. Lo vimos en Veracruz, cuando entró Huicuitlagua García, Winkler le abrió todas las carpetas de investigación por feminicidio. Después le cambian a una fiscal a modo y borra de un plumazo varios feminicidios. Sí. Lo usan como modo político y les pongo un ejemplo muy sencillo. También no se mide el feminicidio igual en todo el país. Una mujer asesinada con saña de la tercera edad en Ciudad de México va como homicidio calificado. Pero ese mismo caso, si hubiera ocurrido en Sonora, sería feminicidio porque ellos sí consideran la indefensión de la víctima. Y en Chihuahua lo considerarían como un agravante. Entonces, por eso sí es importante homologar la manera de tipificar los delitos, claro, siempre y cuando se tipifiquen como debe de ser. Y se investigue, porque tenemos un grave problema que no se investiga. Es la impunidad, para empezar, ¿qué es la impunidad? María, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti. Gracias, y hay que consultar estos mapas del feminicidio, un instrumento fundamental en este momento para todos los que trabajamos desde una u otra trinchera en el asunto de la violencia de género en nuestro país. Gracias, María. Gracias a ti.